Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que podamos tener este tiempo juntos. Tenemos visitas en esta noche y estamos muy contentos de poder recibirlos. Gracias por venir. Y te cuento que estamos hablando en estos domingos de una serie que titulamos Hablemos del pasado. Y la idea es justamente eso, ¿no? Poner un poquito en perspectiva este tema. Te voy a contar un poquito cuál es la idea de la serie. La serie tiene la particularidad de que son temas silvanados, y entonces está bueno de que vengas a todos los domingos en donde se trata la serie, porque si no, es como que te perdés una parte del rompecabezas. Y arrancamos el domingo pasado y Luis nos habló de las cargas del pasado. Hoy vamos a ver lo que implica estar detenidos en el pasado, y la idea es que el domingo próximo podamos ver cómo superar el pasado. Y entonces lo que queremos hablar es justamente esto, del pasado, no como algo negativo en sí mismo, sino cuando el pasado ocupa un lugar en el presente que no le corresponde. Un lugar que nos impide avanzar. Y es eso lo que vimos un poquito el domingo pasado. Te pongo en perspectiva rápido como para que te ubiques y después podamos entrar al tema que nos toca hoy. Pero Luis nos habló de las cargas del pasado. Esas experiencias, esas situaciones, esas actitudes, esos traumas que quizás tuvimos en la vida y que nos marcaron, que generaron una herida y que generaron un peso en cada uno de nosotros. Yo estoy acá con mi mochila del pasado y las cargas del pasado se pusieron pesadas. Y cuando uno tiene las cargas del pasado muy pesadas y no las puede resolver, no las puede identificar, caminar en el presente se torna dificultoso, es lento. Y entonces la idea es que nosotros podamos, a través de la palabra de Dios, poder ver cómo llevar esas cargas que tenemos en el presente, pero que son del pasado, a los pies de Cristo, y que podamos encontrar respuestas allí. Cantábamos recién que en su presencia hay restauración, y creemos eso, creemos en el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Cuando las cargas del pasado se ponen pesadas, eso nos evita vivir en plenitud en el presente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Esta plenitud que Dios nos ofrece como vida en el presente tiene que ver con conocer a Cristo y con entender cuál es el plan específico que Él tiene, el propósito, cuál es su voluntad para cada una de nuestras vidas de manera individual. Y eso es un proceso, no es de la noche a la mañana. La Biblia nos cuenta que la vida cristiana es un proceso que tiene que ser intencional, que tiene que ser progresivo, en donde le tenemos que dar lugar a Dios, al Espíritu Santo, para que pueda trabajar en nuestras vidas y que nos vaya restaurando y restituyendo al lugar en el cual fuimos creados. Claro, el pecado deformó muchas cosas, deformó dentro de eso nuestro propósito. Y entonces lo que quiere Dios una vez que somos sus hijos es trabajar con nosotros en una relación dinámica, cotidiana, intencional, como un padre a un hijo, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana en plenitud como Él la pensó para cada uno de nosotros. Y entonces la idea de ver un poquito de las cargas del pasado fue que cada uno de nosotros podamos identificar cuáles son esos traumas, cuáles son esas carencias que muchas veces fueron materiales, pero que otras fueron afectivas, carencias de modelo. Quizás tuviste carencia de coherencia en tu casa, naciste en un hogar cristiano y en la iglesia se hacía una cosa y en la casa otra. Pasa, ¿no es cierto? Pasó. Quizás eso te marcó y ahí generó una disonancia, ¿no es cierto?, entre lo que era realmente ser cristiano, entre realmente lo que era seguir a Jesús. Y entonces quizás tuviste problemas y esas cargas tienen que ver con problemas interpersonales, relaciones que se rompieron en algún momento, un divorcio, una pelea de un padre con un hijo, pelea entre hermanos en la iglesia, que marcaron eso y quedaron ahí en el pasado y nunca pudiste perdonarlas.
Y eso te generó sentimientos de inferioridad y te generó problemas con tu autoestima y te generó problemas por falta de perdón y empezaste a generar resentimiento y resentimiento es sentir con dolor y entonces cada vez que te acordás del acontecimiento hay dolor en tu corazón por no haber podido solucionar esa situación y pasa el tiempo y se transforma el resentimiento en rencor, después en odio y después en deseo de venganza. Y tu vida está atada a una carga del pasado que no te deja avanzar en el presente. ¿Y sabes qué? Es importantísimo esto de poder identificar las cargas del pasado, porque lo que vamos a ver hoy es lo que implica estar detenidos en el pasado. El hecho de poder identificar las cargas del pasado tiene que ver con esto, porque las cargas se van haciendo más pesadas a medida que transcurre el tiempo, si no las tratamos, y luego aminoran la marcha de nuestra vida en el presente, pero en un momento te detiene y te paraliza. Y sabes que no podés avanzar y no podés crecer en lo que Dios te ofrece, no podés crecer como persona, no podés crecer en los distintos ámbitos en donde tenés. Y estás siempre hablando de algo que ya pasó, que ya transcurrió. ¿Sabes qué? Yo puse ahí detenidos en el pasado y quiero que te grabes este concepto. El estar detenido en un asunto del pasado tiene que ver con estar privado en algo del presente. Siempre que estés atado a algo del pasado, te hace estar privado de algo en el presente. Y ya lo vamos a ver a través de la palabra, a través de ejemplos bíblicos. Pero fíjate, yo lo primero que hice es buscar una definición del diccionario con respecto a qué implica esto, ¿no? Del pasado, algo tan común para cada uno de nosotros, el hecho de que haya un tiempo que es real, que se llama pasado. Dice que el pasado tiene que ver con un tiempo que ya pasó y que ya quedó atrás. Y esto es interesante porque cada uno de nosotros tenemos un pasado, todos tenemos un pasado, no podemos modificarlo al pasado, no podemos cambiarlo al pasado, no podemos volver al pasado, no podemos interferir el pasado, pero sí podemos sanar el pasado. Y en Cristo, la idea es que tengamos las herramientas, que es el tema que va a desarrollar Lucas el domingo que viene, para que nosotros podamos buscar las herramientas en la palabra, en Cristo, para que podamos resolver esa situación que nos agobia y que nos detiene en el pasado y que nos evita tener plenitud en el presente. Pero todos tenemos un pasado, todos tenemos un presente y todos tenemos un futuro. Ahora, el pasado ya pasó, el futuro todavía no vino y no sabemos si va a venir. Por lo tanto, lo único que tenemos para trabajar y para vivir de manera concreta es el presente. Y yo quiero que nos enfoquemos ahí, porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? De que tenemos el deseo, como la fantasía, de que en algún momento salga un genio de una lámpara y que nos diga, Lelia, hoy tenés la oportunidad de cambiar algo de tu pasado. Y entonces ahí Lelia se pone a pensar y dice, acá está la mía, ¿qué puedo cambiar, no es cierto?, en el pasado para que pueda modificar mi destino. ¿Y sabes qué? La realidad es que eso solamente ocurre en la ficción. Muchas películas se hicieron con esa trama en donde el protagonista podía ir al pasado, podía modificar una situación, una actitud, una decisión que se había tomado y cambiaba el curso de la historia para adelante. Fantástico, pero en la vida real eso no existe. Por lo tanto, es interesante que cada uno de nosotros podamos entender esto del pasado. Y yo veía y quería aclarar esto de que el pasado, no estamos hablando de que el pasado es negativo en sí mismo, no estamos hablando de que el pasado es malo en sí mismo, el pasado es pasado. Y cada uno de nosotros tenemos que tratar con ese pasado y tenemos que llevar las cargas del pasado a los pies de Cristo para que podamos llevarlo al pasado, pero que lo podamos llevar de una manera liviana, de una manera que nos deje transitar en el presente y en el futuro. Entonces el pasado en sí mismo no tiene nada de malo. De hecho, el pasado forma parte de nuestra historia, crea nuestra historia, alimenta nuestra historia. El pasado genera experiencias de vida, de vivencias que nos sirven para poder compararlas en el presente. Fueron experiencias que atravesamos en otro tiempo anterior, en un contexto, en una situación, y que nos sirven para sacar aprendizajes y para ver si en el presente podemos aplicar algo de eso
que ya experimentamos. O sea que es totalmente rico el pasado, porque el pasado forma parte de nuestra historia como personas, también nutre la historia como familias, nutre la historia como iglesia, como país, como nación. El pasado es sumamente interesante, pero lo importante es poder tratar el pasado para que el pasado tenga el lugar que corresponde. Escuchaba a una psicóloga muy reconocida que decía que el exceso de pasado y el exceso de futuro son nocivos para nuestra vida. Algo nos hablaba el Gaby recién en la reunión anterior. El hecho del exceso del pasado produce melancolía, tristeza, angustia. Pero el exceso de futuro genera ansiedad. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros podamos tener la conciencia de que estos dos tiempos, pasado y futuro, que son reales, ninguno de los dos tenemos la posibilidad de intervenirlos. Por lo tanto, no es natural vivir en el pasado. No es natural vivir en el pasado. Y recurrir al pasado en exceso o al futuro en exceso nos impide vivir el presente como Dios quiere que lo podamos vivir. Y ahí estamos entonces, y ahí llegamos al tema que nos toca hoy, y es detenidos en el pasado. ¿En qué estás anclado? ¿Qué te tiene ahí aprisionado del pasado? Hay muchas situaciones que muchas veces quedan ahí dando vuelta y boyando en nuestra historia. A veces son relaciones, a veces son, como veíamos recién, a veces tiene que ver con un amor que nunca fue y que quedó frustrado, y que eso hizo que me condicione para siempre el hecho de cómo encaro mis relaciones emocionales. Muchas veces no tiene que ver con situaciones solamente negativas, sino que tiene que ver con un éxito del pasado y que me condicionó para toda la vida. Algo que me salió bien y que fue mi vara de medida, y entonces no me animo más a tomar desafíos en el presente porque tengo miedo a fracasar. Es tremendo esto. ¿Sabes qué? Esta situación la veo muy recurrente en los jugadores de fútbol que ganaron el Mundial 78, el 86. Ustedes los ven también. Ellos van a la televisión y siguen contando un acontecimiento que pasó hace 50 años. Y es increíble esto, porque lo único que tienen para contar es un éxito del pasado. Nunca más lograron hacer algo trascendente en el presente que sea relevante. No digo que sea mejor que lo que hicieron, pero que sea relevante para que los pueda valorizar como personas y que puedan contar algo distinto. Por lo tanto, lo que te puede tener detenido en el pasado no necesariamente tiene que ser algo que sea negativo, sino que puede ser algo positivo. Un ministerio exitoso que tuviste, pero que después te jubilaste porque entendiste que tu tiempo ya había pasado. Un trabajo, un negocio que fue exitoso, pero que se fundió. Cada uno, yo creo que puede ir identificando en su mente la vivencia que tiene, pérdidas que quizás sufrimos y que nunca lo pudimos superar, frustraciones, y que nos pasamos diciendo cuando era joven, cuando era soltero, cuando no tenía hijos, cuando la iglesia se entraba por aquella puerta o se entraba por la otra, cuando estaba fulano de tal y no estaba el otro, cuando gobernaba Pepito. Y hablamos recurrentemente del pasado y estamos detenidos en el pasado. Y entonces, cuando nos pasa esto de recurrir frecuentemente al pasado y que estamos ahí anclados, encontré un término súper interesante y es el síndrome de la hipertimesia. Hiperexceso, timesia, recordar, es recordar en exceso una situación del pasado. Y sé que esto es un síndrome, está comprobado. Dice que las personas que tienen este síndrome por lo menos tienen dos características que las identifican muy puntualmente, y es que usan excesiva cantidad de tiempo para recordar su pasado personal y que usan excesiva cantidad de detalles cuando relatan su pasado personal. ¿Cómo te ves ahí? A mí puntualmente esto no me está pasando. Mi señora me dice que me olvido de todo, lo cual es muy bueno para algunas cosas y muy malo para otras, pero tengo memoria de corto plazo y no tengo la capacidad ni de invertir mucho tiempo ni de acordarme muchos detalles del pasado. Pero las personas que tienen este síndrome de hipertimesia, y lo que te quise traer en realidad es un concepto para que nosotros lo podamos traspolar
a la práctica, a nuestra vida cotidiana, porque quizás no tenés el síndrome, pero el hecho de poder estar detenido en el pasado te hace de que recurrentemente tengas esa práctica. Y entonces las personas que tienen esta característica son aquellas que te dicen, me acuerdo como si fuera hoy. 13 de noviembre del año 78. Entró vestida con un vestido que tenía a lunares blancos y era azul de base. Cuello bote. Maquillada. Y tenía unos zapatos punta aguja. Y entró con un perfume tal y cual, y cuando entró por la puerta, me miró de arriba abajo. Desde ese día no la pude perdonar más. ¿Pero qué más te hizo? ¿Te dijo algo? No, me miró. ¿Pero cómo te miró? No, porque yo conozco la mirada. Y cuando me miró, y toda una historia del año 70 y pico. Y entonces tenés una capacidad para recordar detalles que se transforman en cuestiones negativas, porque no suman. Y entonces te acordás de la situación tal cual como fue, con lujo de detalles, y justificás y hasta quizás alguna vez le vas agregando algo también, ¿no? Porque la historia cuando se repite a veces se va nutriendo de algún detalle. Y entonces estás anclada o anclado en esa situación y tenés este síndrome de hipertimesia. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios para que podamos ver que una vez al pueblo de Israel, una vez, vamos a ver hoy, quizás le pasó muchas veces, y que podamos identificarnos en el pueblo de Israel, le pasó que tuvo el síndrome de hipertimesia. Números, capítulo 11. Yo lo traje ahí a la porción que quiero que resaltemos. Cada una de las porciones que traje de la palabra de Dios están resaltadas en negrita y subrayada los conceptos que yo quiero que podamos hacer foco. Eso no está en la palabra de Dios de esa forma, pero quiero que vos lo veas ahí, pero es palabra de Dios literal. Y este capítulo lo tendríamos que leer completo, pero dice así, Números 11, el 4, la segunda parte hasta el 6, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Parecía que eran argentinos. Dice, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Comían pescado gratis, en abundancia. Y si nos acordábamos de los pepinos, de los melones, de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada tenemos, sino este maná que ven nuestros ojos. ¿Sabes qué? Te ubico en el contexto. El pueblo de Israel hacía un año y 2 meses que había salido de Egipto. Habían estado esclavizados 430 años. Y estaban caminando por el desierto y Dios les estaba permitiendo vivir una experiencia sobrenatural cotidiana. No es que era una conferencia una vez por semana. Todos los días Dios les estaba permitiendo disfrutar del poder y de la presencia de Dios de manera visible a través de una nube en el día que los cubría del calor del desierto y a través de una columna de fuego de noche que los cubría del frío de la noche del desierto. Y esta experiencia sobrenatural se nutría con un líder que era el que recibía las órdenes de Dios y que se comunicaba con Dios y que transmitía al pueblo. Y esta experiencia era interesante porque sus vestidos no se gastaban, porque recibían la comida todos los días del cielo. Les llovía comida del cielo, impresionante. Esta comida tenía todas las características y todos los nutrientes necesarios para que ellos se puedan desarrollar y para que puedan transitar. Y ellos iban camino a la tierra prometida. Pero pasa 1 año y 2 meses y dice que se empiezan a acordar, síndrome de hipertimesia, con lujo de detalles, lo que comían en Egipto. Y dicen, me acuerdo, dice, los pescados. Se me hace agua la boca. Y la cebollita, dice, los pepinos, los melones de postre. Y se acordaban de esto
Y sabes que el hecho de que, vos fijate ahí las características, porque dice que cuando volvemos al pasado en exceso nos genera nostalgia, melancolía, tristeza, y dice que ellos empezaron a llorar. Pero no solo eso, sino que se estaban acordando, volvían al pasado constantemente, y entonces eso les hacía perder la perspectiva correcta del presente. En la simulación que te hice yo recién, cuando vos tenés cargas en el pasado, te hace tener una perspectiva incorrecta porque vos solamente mirás en una sola dirección y el presente está transcurriendo en este plano, pero sin embargo vos no lo podés mirar porque estás con las cargas del pasado y estás detenido en el pasado. Y este pueblo que tenía la posibilidad de vivir una experiencia sobrenatural todos los días, se acordaba de las migajas que comían en Egipto, pero no solo eso, se estaban olvidando de la esclavitud que habían sufrido en Egipto. O sea que se estaban acordando de una parte de la historia, de la parte linda de la historia. Pero ¿sabes qué? Yo lo que quiero que veamos acá es las características que tiene el hecho de poder vivir en el pasado. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros vivimos detenidos en el pasado, hay características en nuestras vidas que se repiten, que nos identifican y que las repetimos cotidianamente, que tienen que ver con la dinámica que tenemos todos los días en el desarrollo que hacemos en nuestra vida personal en todos los ámbitos donde nos movemos. Cuando vos lees ahí Números, el capítulo completo, dice que lo primero que hicieron ellos es que se enojaron con Dios. Y dice que el pueblo de Israel se enojó con Dios y entonces después que se enoja empieza a llorar y empieza a tener los recuerdos del pasado. Por lo tanto, las características de una persona que vive detenida en el pasado es una persona que vive con queja, que vive con enojo, que vive con ingratitud en el presente, falta de contentamiento con la situación que Dios le permite vivir en el presente. ¿Sabes qué? Tienen angustia, tristezas, lamento. Esta me encantó, son personas melancólicas y que se victimizan todo el tiempo. Dicen, no, porque yo en realidad lo que me pasó a mí, no, vos no me vas a entender nunca. Porque yo en realidad, vos no te podés poner en mi lugar, porque... y entonces parece que quieren tener el centro de atención y se victimizan por la situación que les tocó pasar. Querido, como hijos de Dios no tenemos la posibilidad de victimizarnos porque en Cristo tenemos la posibilidad de restaurar y de sanar todo nuestro pasado. Es más, cada una de las situaciones que nos tocó vivir en el pasado, te voy a decir algo, Dios las permitió en su soberanía. Y sé que lo digo con mucho temor a esto porque miro para atrás mi vida y me pongo a ver, digo, qué bueno cada una de las situaciones que Dios permitió, porque si nosotros sabemos trabajar con el pasado, lo podemos capitalizar enormemente para formar nuestro carácter y para poder transitar nuestro presente y nuestro futuro. Pero son personas también que viven con rencor y viven con resentimiento. ¿Sabes qué? Lo que más me llama la atención de este pasaje es el contexto global. Habían salido de la esclavitud, estaban de paso en el desierto y ¿sabes a dónde iban? A la tierra prometida. Dios les había dicho que esa tierra iba a ser heredad de ellos, que cada uno iban a tener un pedazo de esa parcela. Pero no solo eso, sino que le dio la característica que tenía esa tierra y que era una tierra muy productiva, que fluía leche, miel, dátiles. Que no solo eso, sino que cuando fueron los espías encontraron que había uvas, racimos de uvas gigantes. O sea que la tierra a la que iban era mucho mejor de la que habían salido, pero no la veían. Ahora, ¿a qué te hace acordar eso? ¿No es cierto? ¿A qué te hace acordar eso? Cada uno de nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros fuimos sacados de una vieja manera de vivir. Cada uno de nosotros fuimos sacados de un contexto de esclavitud y ahora estamos en Cristo, lo que veíamos en la reunión pasada. Tenemos paz en nuestro corazón, tenemos una situación en el desierto que estamos caminando que es hermosa, querido. Es hermosa. Yo pensaba hoy y oraba con Jessy y le damos gracias a Dios porque somos hijos de Dios. ¿Vos sabés lo que es vivir en este mundo sin tener a Dios de tu lado? Es una catástrofe, es tremendo. Y nosotros tenemos la gracia de parte de Dios, que Él nos alcanzó, nos adoptó, nos hizo sus hijos. Y en este desierto que vamos transitando, en donde hay cosas que quizás nos faltan,
Pero cuando miramos lo que viene por delante, la tierra prometida, nuestro corazón se tiene que prender fuego. Porque el Señor lo que nos promete es 1000 veces mejor de lo que tenemos acá. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber tristeza, no va a haber que trabajar. No vamos a lidiar más con el pecado, no vamos a necesitar la fe, no vamos a tener que orar ni leer la Biblia. Vamos a estar contemplando al Rey de Reyes por la eternidad y vamos a estar ahí, cielo nuevo, tierra nueva, una dinámica nueva, todo restaurado, todo redimido. Y volvemos al diseño original. Lo que nos espera es fantástico, pero tenemos que tener la perspectiva correcta en el presente para poder disfrutarlo. Cuando nosotros caemos en esto de estar detenidos en el pasado y aplicamos el síndrome de hipertinesia, pasa que empezamos a recordar el pasado como tiempos que fueron mejores. Y decimos no, porque antes nada que ver como era ahora. Antes los autos se hacían de calidad, la chapa era gruesa así, y la mecánica era mucho más sencilla que la de ahora. Pero los autos de ahora son una hoja de papel, claro, pero los autos de ahora tienen mayor tecnología, tienen mayor seguridad, son más ecológicos. Entonces, no es que los autos de antes no servían y los de ahora sirven, ni que los de ahora no sirven y los de antes servían, sino que cada uno fueron funcionales para un tiempo. Pero eso nos marca algo y es que el cambio nunca para. Hay un pastor muy conocido que dice, lo único que no para es el cambio. ¿Sabe cuántos años tiene esta persona? Casi 80 años. Y tiene una visión mucho más amplia que la mía. Pero él entiende que lo que fue relevante ayer no es más relevante hoy. Y entonces entiende esa dinámica y también la aplica a la iglesia. La estrategia de ayer no es la misma que hoy. Y nosotros ya sabemos, la palabra no cambia, sabemos cuáles son nuestros fundamentos, pero muchas veces estamos detenidos en tradiciones del pasado, en costumbres del pasado, en formas del pasado. Y queremos que las cosas se sigan haciendo como se hacían hace 30 años y querido, no es más relevante, no es lo que me importa a mí o lo que te importa a vos, no es más relevante para el propósito de Dios, para esta generación. Y entonces ahí encontramos el consejo del sabio Salomón. Me encanta este pasaje porque es conocido, pero dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Nunca. ¿Qué dice? Nunca. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia dice nunca, ¿sabes qué es? Nunca. Y lo dice 2 veces. Dice, no preguntes nunca, porque nunca vas a preguntar con sabiduría. Y esto es interesante porque esto es palabra de Dios, o sea que Dios está hablando, pero tiene una doble aplicación porque Salomón es el que está escribiendo. Y era la persona con más sabiduría sobre la faz de la tierra. Y dice, nunca preguntes, porque nunca lo vas a hacer con sabiduría respecto al pasado. Quiero terminar en esta noche y quiero que vayamos a otra historia que me cautivó en estos días. Mirá, ahí escribí una frase, quiero que te la grabes en tu corazón. Vivir en el pasado es una tragedia. Es una tragedia. Si vos vivís anclado al pasado, detenido al pasado, es una tragedia, literalmente. ¿Sabes por qué? Porque te impide poder desarrollar, vivir plenamente la vida que Dios te ofrece en el presente. Pero yo quiero que veamos ahora cuáles son las consecuencias de vivir detenidos en el pasado. Recién vimos las características de vivir en el pasado, pero yo quiero que veamos las consecuencias de vivir detenidos en el pasado. Y con esto cerramos y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 24. Ahí tenemos otra porción muy conocida y es la de la resurrección de Jesús. Y ahí está una porción un poquito más adelante, en el versículo 13, que quiero ahí que leamos. Está el camino a Emaús. La mayoría conocemos la historia, pero vamos a leer y luego vamos a poner en contexto. Estábamos ahí, te pido que leas de la pantalla, yo puse algunos pasajes que se resaltan en negro y dice el versículo 14, iban hablando estos 2 discípulos entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Déjame decirte que el pueblo de Israel recién estaba recordando un evento que había pasado hacía 1 año y 2 meses. Y me encanta esta porción, una de las cosas que más me encanta y me daban vuelta en la cabeza es que este pasado que ellos estaban recordando tenía 3 días solamente. Era muy fresquito, pero era pasado al fin y los desenfocaba.
Y entonces dice que ellos iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido en el tiempo, en los días anteriores. Y dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, se había puesto caliente la charla. Se ve que tenían diferencias, se ve que no tenían el mismo punto de vista y entonces tuvieron que ponerle fervor a la charla y se puso interesante la charla. Y dice que discutían entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Llegaron a la aldea donde iban y él, Jesús, hizo que iba más adelante, más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces Jesús entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, le volvieron a conocer, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Sabes qué? Estuve meditando toda la semana en este pasaje. Es un pasaje hermoso, pero que tiene un montón de enseñanza para cada una de nuestras vidas. Pero yo quiero que nosotros veamos las consecuencias de vivir detenidos en el pasado a través de esta historia. Pero te quiero contextualizar porque quizás no te acordás del pasaje o no lo leíste nunca. Lucas capítulo 24 va a relatar a partir del día domingo, que era el tercer día que Cristo había sido crucificado. Era día de resurrección. Era día de resurrección. Y entonces este día que estamos relatando de estos dos que iban camino a Emaús, había arrancado muy temprano cuando todavía no había salido el sol. Y dice que ahí fueron algunas de las mujeres que eran seguidoras de Jesús. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana y otras mujeres, dice que fueron juntas al sepulcro llevando especies aromáticas que habían preparado, dice la Escritura. ¿Sabes qué es lo triste de esto? Es que las especies aromáticas se usaban para untar los cuerpos muertos. ¿Qué día era? Día de resurrección. Y dice que ellas fueron muy tempranos, con un corazón noble, con buenas intenciones, pero fueron con las especies aromáticas que eran para otra cosa en ese momento. Pero dice que cuando llegan a la tumba, ven la tumba que estaba vacía, los ángeles se le aparecen y le dicen, Jesús no está aquí, ha resucitado como les dijo, vayan y cuéntenle a los otros que están reunidos. Entonces ellas van y llegan donde estaban reunidos los discípulos y estaban los seguidores de Jesús también, no estaban los discípulos nomás, era un lindo grupo que estaba ahí. Y entonces dice que les cuentan lo que había pasado y dicen, no saben lo que nos pasó, fuimos a la tumba, pero la tumba estaba vacía. Y todos preguntaron, ¿y el cuerpo? No, el cuerpo no estaba. Ah, bueno, pero si no estaba el cuerpo, ¿qué me estás contando? ¿Estás contando una experiencia media rara? ¿Cómo que no estaba el cuerpo? Y Juan y Pedro dice, ojos que no ven, corazones que no sienten, dice. Y entonces salieron, dice la palabra, corriendo hacia la tumba para poder verificar con sus ojos la experiencia que le estaban relatando las mujeres. Y comprobar ellos mismos que lo que les había dicho las mujeres se había realmente cumplido. Y entonces, en esta misma charla que tienen después en el relato estos seguidores de Jesús, dice que en la parte del relato de lo que le cuentan a Jesús, dice, y también vinieron unas mujeres de las que son de nosotros, y nos contaron que fueron a la tumba y que no estaba allí el cuerpo, pero a nosotros nos pareció una locura. Y entonces, después está el desenlace, que Jesús se les aparece, ellos vuelven inmediatamente a Jerusalén, se juntan todos, Jesús se les aparece y terminan adorando. Pero ¿sabes qué? Este pasaje me muestra las consecuencias de vivir en el pasado. ¿Sabes qué? Cuando vivís detenido en el pasado,
te pasa lo que le pasó a las mujeres, tenés una actividad incorrecta. Dedicaron tiempo, esfuerzo, recursos a algo que no era necesario ni relevante para ese día. Porque ese día era día de resurrección, no era día de ir a untar a un cuerpo muerto. Lo segundo que nos pasa cuando vivimos en el pasado es que tenemos una actitud incorrecta. Y sabes que cuando vos vivís detenido en el pasado, no le podés entender ni creer la experiencia espiritual que vive el otro con Jesús. Y entonces viene el hermano prendido fuego y te dice, no sabés lo que me habló Dios esta semana, me mostró esto, tuve la posibilidad de predicar, el Señor me probó en esto, pero salí victorioso. Y vos decís, ¿qué me está contando? Si yo la verdad que nada que ver lo que me está contando, yo el martes, el domingo y después pará de contar, después me dedico a mis cosas, a la escuela, ¿no es cierto? A los hobbies, al trabajo, a mi familia. La iglesia, la experiencia con el Señor, martes y domingo, cuando puedo cumplir la asistencia perfecta. Pero lo último es que cuando estamos detenidos en el pasado, tenemos la charla incorrecta. Y sabes que charlamos de cualquier cosa menos de lo que tenemos que charlar. Y charlamos de cosas que no son trascendentes. Y tenemos charlas que no edifican. Y tenemos charlas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hablemos en el presente y que tenga que ver con el futuro. Por lo tanto, yo quería terminar en esta noche y te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos para concentrarte, que puedas tener un tiempo de reflexión personal. Y que estas 3 consecuencias nos sirvan para hacernos 3 preguntas, que te ayuden para hacerte un chequeo ahí de cómo está tu vida espiritual. Y la primera pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué actividad estás haciendo? ¿A qué le dedicas mayor cantidad de tiempo, de pasión, de recursos en tu vida? Quizás esta noche Dios te muestre que estás en la actividad incorrecta y que estás poniendo esfuerzos en algo que no es trascendente, que es para este mundo, que es para simplemente alimentar tu ego, tu orgullo. La segunda pregunta es, ¿qué actitud estás teniendo? Déjame decirte que si no entendés, si yo no entiendo la experiencia espiritual que vive el otro, es muy seguramente que el que esté mal sea yo y no el otro. Por lo tanto, si querés vivir las experiencias personales de intimidad con Dios, es personal, vuelvo a ser, soy redundante, es personal. La intimidad que Dios nos ofrece es personal. Nunca vas a poder sacarle fruto a la experiencia de intimidad de otro. Vas a poder tomar las migajas, pero si querés comer de primera mano, es personal. Y lo último, ¿qué conversaciones estás teniendo en tus distintos ámbitos? ¿Qué se habla en casa? ¿Qué se habla en mi trabajo? ¿Qué se habla en la escuela? ¿Qué se habla en el barrio? ¿Qué se habla en la iglesia? ¿Qué estamos hablando en la iglesia? ¿Qué hablamos cuando nos juntamos con los hermanos? Y espero que estas 3 preguntas nos confronten y nos lleven a poder tomar decisiones. Y por último, te animo a que puedas venir el domingo que viene. Vamos a encontrar herramientas que nos ayuden a poder trabajar con eso que te duele del pasado, con eso que te tiene anclado, con eso que nunca te contaron cómo resolver, porque Dios quiere restaurar, Dios quiere restituir, Dios quiere consolidar lo que Él pensó para cada una de nuestras vidas. Y por último, no conozco tu corazón y no sé si ya tuviste una experiencia personal con Cristo. Sé que la vida cristiana arranca cuando entendés que estás perdido y que tu pecado hizo que haya una separación, un abismo entre vos y Dios. Eso nos dice la Biblia, nos dice que todos somos pecadores, que todos nos alejamos de Dios, que todos fallamos al blanco que Dios proponía. Pero dice que Dios toma la iniciativa en Jesucristo, va a la cruz, a morir en la cruz, derrama su sangre, y eso nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, a través del arrepentimiento personal, de tener perdón de pecados y vida eterna. Y sabes que quizás viniste esta noche porque en realidad lo que te aqueja es tu pasado y me decís, Damián, ¿por dónde empiezo? Empezá por Cristo, empezar por Cristo.
La vida cristiana empieza con Cristo y termina con Cristo. No se termina nunca, nunca lo terminamos de conocer, nunca terminamos de ser transformados, nunca terminamos de generar el cambio que Él quiere. Eso solamente va a suceder en la eternidad. Pero mientras tanto, tenemos la oportunidad de ser transformados a su imagen y a su semejanza. Querido Dios, te damos gracias por esta noche que nos regalaste. Gracias por este tiempo que tenemos de poder abrir tu palabra y de poder tratar este tema que muchas veces, Señor, aqueja nuestras vidas y que es el pasado. Señor, hay cosas en el pasado que nos perturban, hay cosas en el pasado que nos molestan, hay cosas en el pasado que nos obstaculizan y que vuelven recurrentemente a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que generan distintas emociones, como veíamos el domingo pasado. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude a identificar aquello que todavía tenemos que sanar. Señor, que podamos identificar de dónde nacen esas conductas que tenemos, esos pensamientos, esas intenciones que sabemos que no tienen nada que ver con lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, te ruego que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas y que nos pueda confrontar, Señor, que nos pueda hablar, que nos pueda dar luz para que podamos entender y para que podamos tratarlo a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, porque tú tienes la posibilidad de restaurar y hacer todo nuevo. Impresionante, Dios. Y queremos seguir experimentando eso en cada una de nuestras vidas. Señor, tenemos una semana nueva por delante y queremos tomarnos fuerte de tu mano, Señor. Sabemos que no podemos dar un paso sin que tú vayas con nosotros, Señor. Y queremos que tú vengas con nosotros, Señor. Queremos invitarte esta semana a que camines con nosotros, a donde vayamos. Que nos cuide, Dios, que nos proveas. Que nos alimente, Dios, porque te necesitamos. Señor, te agradecemos porque sabemos que en tu fidelidad va a ser así, porque tú eres fiel. Te amamos y te damos muchas gracias. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Vamos a terminar cantando una canción, pero queríamos invitarte para el sábado próximo, 20 y 30 horas, tenemos bautismo. No sé si presenciaste alguna vez un bautismo de grandes. Tenemos 3 adolescentes jóvenes que se van a bautizar y es una linda reunión, un lindo encuentro, un lindo tiempo donde te invitamos que seas parte para poder gozarnos de esta decisión que toman estos hermanos. Y el domingo próximo te invitamos también a una reunión similar a esta, es nuestro encuentro general a las 20 horas. Que Dios nos bendiga, nos quedamos cantando una canción y después nos despedimos saludándonos.